En el Reino Unido, este fin de semana, por ejemplo, miles de personas se han echado a las calles en 30 ciudades en contra de la decisión del primer ministro británico de suspender el Parlamento durante 5 semanas. A 2 meses de la fecha señalada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el conservador Boris Johnson confía en convencer a Bruselas que retire la polémica salvaguarda para asegurar que no hay una frontera en Irlanda del Norte. Tras el Brexit, el primer ministro británico asegura que si no logra renegociar, el acuerdo romperá igualmente los lazos con la Unión Europea. Sin duda, un escenario que tendrá consecuencias no deseables para Europa. Ante la posibilidad de que parte de sus diputados voten en el Parlamento a favor de bloquear una salida sin acuerdo, Johnson está valorando expulsar del grupo parlamentario conservador a aquellos diputados que rompan la disciplina de partido. Pues así están las cosas, pero ¿qué consecuencias tiene todo esto para Canarias? Esta mañana nos acompaña José Miguel González, que es economista. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, fecha 31 de octubre, una nueva fecha que se nos impone en el calendario. Pero claro, la gente se pregunta, ¿y el día 1 de noviembre qué? Bueno, pues en principio, si no hay un aplazamiento de esta decisión, que obviamente es deseable justamente porque todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo de cuál va a ser el papel tanto del Reino Unido dentro de la Unión Europea, ni siquiera del propio de Unión Europea, pues bueno, pues en principio una desafección total y dura, como se plantea en estos términos, en estos momentos, pues lo que significaría es que el Reino Unido terminaría siendo un tercer país frente a la Unión Europea y por lo tanto tendría que ser tratado de igual manera que cualquier otra región del mundo en este sentido. Con lo cual, eso más o menos pues ya se nos hace una idea de lo que pasaría, porque sabemos lo que pasa con países terceros, pero las consecuencias económicas son medibles de verdad, porque mucho se habla de lo que puede ocurrir, pero es un escenario que jamás se ha dado, con lo cual no se puede llegar a prever las consecuencias en efecto dominó, ¿no?, que pueda tener. Y no solo el efecto dominó, sino cuantitativamente hay tanta variabilidad en los diferentes modelos que se plantean, que van desde un punto de PIB a nivel mundial a 7 puntos de PIB, por lo tanto es prácticamente un 700% de diferencia entre un escenario y otro. Obviamente la dificultad añadida de este caso no es en sí que un territorio europeo lícitamente decida por voluntad popular abandonar la disciplina de la propia Unión, sino son las consecuencias y las formas en las que se está llevando a cabo. Obviamente el artículo 50 establece del Tratado de la Unión, establece cuál tendría que ser la desafección de un territorio, pero en este caso ni siquiera se le está haciendo caso a ese articulado y por lo tanto, bueno, pues la opción que plantea ahora mismo el Parlamento mayoritario británico, pues es la de la desafección dura, que no significa sino romper absolutamente todos los lazos sin tener en consideración, como bien decías, las repercusiones ni económicas ni sociales que va a tener este tipo de decisión. ¿Y este golpe de efecto de Boris Johnson de suspender la actividad parlamentaria, qué consecuencias puede...? Bueno, la consecuencia principal es que el poder legislativo queda aislado desde el punto de vista del poder ejecutivo. Es decir, es la posibilidad de estar aprobando, modificando, estableciendo cuáles son los puentes de confianza con la Unión Europea, pues dejarlo solo en manos del poder ejecutivo, que en este caso pues son los ministros y en este caso el primer ministro. Por tanto, al margen de otras consideraciones, podríamos enfrentarnos a un terremoto económico o no, porque dependerá de lo que ocurra realmente en ese efecto que puede ocurrir, pero también se van a dar otras circunstancias inéditas, como que una isla como Irlanda se vea dividida en 2 territorios que también serán un auténtico problema para sus habitantes, ¿no? Justamente en el acuerdo al que llegó Theresa May en su día, que obviamente aquellos que pensamos que el abandono del Reino Unido de la Unión Europea ya era una mala noticia, yo creo que es que nadie acertó cuando todo el mundo en el referéndum planteamos que era imposible desde el punto de vista exterior que pudiera abandonarlo, pero bueno, una vez establecido eso, el acuerdo al que llegó Theresa May con el seno de la Unión Europea no era un mal acuerdo, en donde se planteaba incluso la posibilidad de que la frontera irlandesa pues mantuviera pues esas circunstancias específicas y especiales que respecto a la Unión Europea. Bueno, ya no solo es Irlanda, Escocia también está planteándose nuevamente la posibilidad de volver a establecer un proceso independentista. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, pues los referéndums sirven para lo que sirven, que es para escuchar la voluntad popular a la hora de establecer un determinado tipo de decisiones. De ahí que yo personalmente, cuando plantean la posibilidad de repetir el referéndum,
esto no es un repita y suerte, es decir, esto, si el resultado que determinó la voluntad popular con la participación que hubo, que aquellos que decidían abandonar la Unión Europea mayoritariamente votaron y aquellos que decidieron que no porque pensaban que era un escenario improbable, pues bueno, tuvieron unas menores cotas de participación, al final ahora mismo lo que hay es que decidir es la voluntad popular. Lo único que la forma en la que se está decidiendo, pues obviamente en el caso de Irlanda es un caso muy grave que vuelve a renacer por fantasmas del pasado, pero en el caso del resto de la sociedad, que aún está por no creérselo, la londinense, la más cosmopolita, se puede decir que eso es la que peor lo está llevando porque peores efectos va a tener, pues bueno, pues esas circunstancias ahora mismo no son nada medibles. Hablando de las consecuencias que tiene para Canarias, hemos quedado hace meses trabajando con un grupo de trabajo en Canarias, también hay un plan de contingencia nacional que tiene que ir de la mano con las comunidades autónomas. En ese sentido, ¿estamos preparados para lo que viene? Hombre, ya la falta de un gobierno y de una ley de presupuestos hecha, es decir, dignamente incorporada, ya eso ya te está dando a tener en cuenta de que no estás preparado al 100%. Obviamente hay muchos grupos de trabajo, hay muchos escenarios probabilísticos de ocurrencia, hay determinados tipos de medidas de política económica que pudieran paliar en algo el incremento de los costes de transacción que se van a generar y el empobrecimiento de la economía británica y cómo le afecta a la Unión Europea y en este caso también a Canarias, empobrecimiento desde el punto de vista de su propio poder de compra, pero obviamente hay un escenario adicional que es la falta de conformación de un gobierno a las puertas probablemente de unos nuevos comicios electorales en España, que eso lo único que hace es incorporar un matiz más de incertidumbre pues a algo tan serio como es esta circunstancia. De hecho hay órganos comunitarios que ni siquiera se han constituido, que también tienen que gestionar un poco cómo será esta salida y cómo será el impacto del Brexit, ¿no? Claro, porque tampoco saben lo que va a suceder. Es decir, si a alguien se le pregunta qué es lo que va a suceder el 1 de noviembre, ahora mismo tendría que ejercer de adivino porque no hay ningún tipo de certeza de lo que pudiera suceder, pero simplemente porque ni siquiera el Parlamento británico sabe lo que va a suceder. Claro, y se ha hablado mucho en estas previas a que se produzca este Brexit tan inminente ya, de los efectos directos en Canarias, los Estíbaliz, por un lado la agricultura, luego también el turismo. Eso sí queda claro que vayan a verse afectados de alguna manera o no necesariamente. Lo bueno que tiene la economía es que los agentes privados, los agentes económicos y sociales tienen una velocidad diferente a las administraciones públicas. Los agentes económicos y sociales ya han ido descontando, ya han ido posicionándose y haciendo estrategias a la hora de establecer pues esa minimización del impacto sobre sus cuentas de resultados. En el ámbito de lo público las circunstancias son un poquito más lentas, pero bueno, esa lentitud lo único que te hace es que los efectos o bien no los sepas medir o bien te van a afectar de mayor manera. En el ámbito turístico, pues obviamente el sector en Canarias se ha ido reposicionando, tenemos ahora otros tipos de circunstancias como cierres de bases de determinados tipos de compañías aéreas que bueno, eso lo único que hace es aportar más incertidumbre y más inconveniente al número de personas que pudieran visitar las islas de otros territorios. Bueno, en ese caso, tanto en el ámbito agrario como en el ámbito turístico, pues bueno, se han ido haciendo planes. Ahora bien, Canarias pertenece a un Estado miembro de la Unión Europea y las medidas unilaterales que se puedan hacer de una región ultraperiférica son mucho más limitadas en relación al peso de las decisiones que se van a tomar en el ámbito de una desafección territorial como es la que estamos hablando. Entonces, claro, la posibles planes de contingencia que los sectores o que las empresas incluso a nivel individual puedan llevar a cabo, pues no son positivos, se han ido adelantando, es lo que se llama en los mercados que se van descontando los efectos y obviamente eso es buscando territorios alternativos, estableciendo políticas diferentes o de fidelización diferentes y demás. A partir de ahí, si en este caso es tan grande la dimensión de las decisiones que es necesario tomar ese tipo de circunstancias a nivel de país de Estado miembro. Bueno, de hecho ya incluso las reservas para este último tramo del año están cayendo por parte de los británicos, José Miguel. Claro, porque al final también hay un poder de compra, lo que decíamos, la depreciación de la moneda británica, que eso, abrimos un pequeño paréntesis, menos mal que no se van del euro, es decir, que no estaban nunca en el euro, porque claro, hubiera sido mucho peor, ¿no? Hubiera sido mucho peor, porque eso sí es verdad que el abandono de la moneda única hubiera establecido una mejora de la paridad de su propia moneda, pues bueno, pues esas circunstancias hacen que la depreciación
depreciación de su moneda hace que su demanda se empobrezca y por lo tanto la demanda de bienes y servicios también lo haga en el mismo sentido. Bueno, pues ya tendremos tiempo de seguir hablando sobre todo por el devenir de los acontecimientos del 31 de octubre. José Miguel González, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta la próxima ocasión. Buenos días.